Hasta mañana, Juan, que Dios te ¿No me bendiga. decidiste? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro curso de Consagrando Corazones. Ya vamos, hoy en la cuarta clase de esta obra maravillosa, Amor a la Sabiduría Eterna. Ya vamos por un poco más de la mitad. Recordamos que son 6 clases que corresponden a este libro, La Sabiduría Eterna. Para entonces dar inicio, quiero recordarles que si ustedes tienen alguna pregunta con relación a la clase o al curso, nosotros hemos estado enviando unos formularios de preguntas. En la última pregunta hay un espacio donde ustedes pueden colocar preguntas con relación, bien sea al curso o bien sea a la clase que hemos presentado. Entonces los animo a que revisen bien sus formularios y puedan allí colocar sus preguntas y nosotros daremos respuesta. Entonces, para dar inicio, invitamos a la hermanita Ceci para que nos ayude con una oración inicial y poder entonces dar paso a nuestra compañera Alejandra Aristizábal. Gracias. Ceci, ¿estás por ahí? Sí, bendecida noche, hermanitos. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Ya. Sí se escucha. Buenas noches. Y la Buenas escuchamos. noches, hermanitos. Entonces vamos a apagar los micrófonos para que me puedan escuchar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, amado Dios, por permitirnos estar esta noche juntos para conocerte más, para amarte más y así poder servirte en tu divina voluntad. Tú nos has dicho, Señor, que tu pueblo perece por falta de conocimiento. Aquí estamos, Señor, para conocerte más. Te suplicamos que envíes tu Espíritu Santo sobre nuestra hermanita Alejandra, sobre nosotros también, Señor. Necesitamos tanto de tu sabiduría, de tu entendimiento y todos los dones del Espíritu Santo para poder obrar según tu voluntad, para poder ser sal y luz en este mundo tan necesitado de tu amor, Señor. Te suplicamos por la intercesión de nuestra Madrecita del Cielo, nos ayudes a comprender y a obrar como tú quieres. Y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. A nuestra Madre le damos una flor. Dios te salve María, llena eres de gracia y Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A nuestro amado Espíritu Santo, digámosle, ven Espíritu Santo, ven, por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven, por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven, por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y al corazón amantísimo le decimos, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sed la salvación de nuestras almas. San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros. Amén. Dios les pague, hermanito. Bienvenidos, buenas noches para todos o buenos días, bueno, según el país donde se encuentren. Estamos pues nuevamente acá para seguir conociendo de la sabiduría eterna y encarnada de nuestro Señor Jesucristo. Vamos avanzando, ya estamos hoy un poco más de la mitad, ¿no? Recordemos que son 18 capítulos. Hoy vamos a ver los capítulos 9, 10 y 11. Ya estamos en más del 50% de este libro precioso. Nos faltan, sí, alrededor de 3 clases, ¿no? Y ya luego finalizamos con nuestro retiro, ¿no? El 3 de julio, sábado 3 de julio. Entonces, hoy vamos a tratar, como siempre, 3 capítulos, capítulo 9,
Encarnación y vida en la tierra de la sabiduría eterna. Capítulo 10, encantadora belleza, inefable dulzura de la sabiduría encarnada. Y capítulo 11, dulzura de la sabiduría encarnada en su conducta. Vamos entonces, como es usual, a hacer un repaso, ¿no? Para tener más fresco este conocimiento y estar encadenando todo lo maravilloso que vamos aprendiendo en este libro en el que Montfort nos trata de enamorar de nuestro Señor Jesucristo, la sabiduría eterna y encarnada. Bueno, vimos en la clase pasada el capítulo 6, 7 y 8. En el 6 nos mostraba Montfort los apremiantes deseos de la divina sabiduría de comunicarse a los hombres. En el 7 la elección de la verdadera sabiduría y en el 8 los efectos maravillosos que esta sabiduría eterna produce en las almas que la poseen. Entonces en el 6º capítulo pues nos hablaba de una carta de amor en que él nos invita a buscarle, a conocerle, en que nos dice que con él están todos los bienes, que él prácticamente nos busca con ardor porque nos quiere beneficiar, que él nos ama muchísimo y nos daba unas 3 pruebas de este amor que era la encarnación, la muerte y la Eucaristía. La encarnación, que era tomar nuestra naturaleza humana, someterse a nuestra pequeñez, a nuestros dolores, a nuestras incomodidades, incluso a aquellos efectos que la desgracia del pecado original causó, obviamente menos al pecado. La muerte, también morir por nosotros, tomar nuestras culpas para pagar, digamos, siendo inocente, pagar como Dios, y la Eucaristía, que es aquel invento precioso que recientemente hemos celebrado, Corpus Christi, donde Él se queda allí no solamente para acompañarnos, para alimentarnos, sino también para sostenernos, para escucharnos, para darnos consuelo, para que lo tengamos en cada sagrario, en cada iglesia, donde haya un sacerdote, unas hostias consagradas, para que ya no sea solamente en Nazaret, en Israel, en Galilea, en toda esta zona donde Él estuvo, sino que también nosotros disfrutemos de su presencia, de su compañía, sin tener que esperar grandemente pues para que nos dé una audiencia, ¿no? Entonces Él nos invita a mirar, pero qué tan ingratos somos nosotros cuando rechazamos esta sabiduría eterna. Nos quiere beneficiar, es la belleza misma, es la bondad misma, es la perfección, es la santidad misma, es nuestro Dios que nos ama. Y nosotros tantas veces hacemos oídos sordos, ¿no? Lo rechazamos, somos ingratos a esas muestras de su amor, a esas peticiones de que de verdad pues le aceptemos, o sea, casi que un ruego de un mendigo de amor. Y nos dice en la conclusión que no, que busquemos a este Jesucristo, que nos quedemos con Él, que correspondamos a este amor que Él nos pide, porque Él nos ha dado pues ya un amor primero, ¿no? En el 7º capítulo entonces Él nos dice, pero entonces hay que mirar bien, porque este mundo está lleno de aparentes sabidurías. Para escoger la verdadera sabiduría hay que descartar las falsas. Y nos va a hablar entonces de la sabiduría mundana, que es aquella que nos refirió cuando nos dio las clasificaciones de la sabiduría. Verdadera sabiduría, falsa sabiduría. La verdadera sabiduría, ¿cuál es? Las ciencias naturales y todo lo que tiene que ver con el conocimiento de Dios. El uno que es revelado y el otro que es en su esencia nuestro Señor Jesucristo. Y la falsa sabiduría, ¿cuál es? Es la sabiduría del mundo que él, acogiéndose a la carta de Santiago, clasifica en terrena, carnal y diabólica. Este triple aspecto de la sabiduría mundana, pues prácticamente se refiere al amor. Terrena, pues todo lo que sean las cosas de la tierra, o sea, amor por los bienes de acá, temporales. Podríamos decir de la avaricia. La carnal, el amor por los placeres, ¿no? Por el disfrute, por los goces temporales también. Y la diabólica, por el amor por los honores, todo lo que es el orgullo, la vanagloria, el querer mostrarse, la vanidad, la prepotencia, todas estas cosas. Vimos varios ejemplos de esto y nosotros podemos incluso leer un poquito más, ¿no? Mirar en nuestro medio cómo de verdad estamos saturados de esta sabiduría mundana. Él da una parte que aquí de pronto no profundizamos mucho, que es acerca de la sabiduría natural. Y esta sabiduría natural
él hace alusión a una, no exactamente una ciencia natural, a una ciencia verdadera, como las que hemos mencionado, física, química, matemáticas, biología, etcétera, genética, sino a una pseudociencia de su época. Él hace referencia aquí a la alquimia. O sea, él sopesa Jesucristo versus la sabiduría mundana. Realmente en la sabiduría mundana hay oscuridad, hay mentiras, hay engaño, hay un quedarse con las cosas temporales solamente, que esa es como nuestra claridad. Todo lo que esté apuntando hacia lo terreno, hacia las cosas temporales, no son parte de la sabiduría verdadera, sino de esa falsa sabiduría o sabiduría mundana que nos quiere perder el foco y que nos quedemos solamente aquí con las cosas de la tierra que son pasajeras y así nos olvidemos de que tenemos un destino eterno y de que hay algo mucho mayor a esto que se nos ofrece aquí tan pasajero y que parece tan atrayente o tan sabio o tan verdaderamente exitoso. Entonces, en esta sabiduría natural, él ya contrasta bien. La sabiduría mundana, no, nada pues totalmente opuesta a lo de Jesucristo. La sabiduría natural, él dice, pues él habla de la alquimia, que era una ciencia que buscaba, o pseudociencia más bien, que buscaba en su momento hallar la piedra filosofal, que era algo que llamaban ellos la piedra filosofal. Nos indica mejor que era como lograr un elemento que reaccionando con otro convirtiera pues todo en oro, ¿no? O sea, buscaban, por algún modo pues estarían pegados de la avaricia, ¿no? O de la sabiduría mundana y se darían la mano. Él dice que él no cree en eso. Aquí Montfort hace esa disertación y dice que más bien dejemos a esos filósofos y esos sabios eso, que muchos de ellos se engañan diciendo que alguno ya lo encontró o incluso cogiendo pedazos de la Biblia para acomodarse a lo que ellos quieren vender y prácticamente nos da a entender que para él eso es un engaño. Pues bien, nosotros pasado ya el tiempo, a lo mejor vemos en efecto que esto de la piedra filosofal era un engaño, ¿no? Y de acá podemos mirar en todas estas pseudociencias que hoy nos inundan. ¿Cuánto engaño habrá? O sea, son temporales, bien por un momento del tiempo, de los siglos, un siglo, tienen un auge, de pronto la gente los piensa que allí está la solución, va y la acepta y todo el mundo corre para allá. Y después se ve el fraude, ¿no? O la mentira, o que realmente no da esos resultados. Y de aquí podrían ustedes pensar en muchas cosas, ¿no? Que se prestan como ciencias, pero realmente no lo son. Él entonces concluye que nos quedemos con nuestro Señor Jesucristo, que es la sabiduría eterna y encarnada, y que fuera de el cual no hay sino engaño y mentira. Entonces, esto es lo más importante. Puede ser difícil para nosotros aterrizar esto, ¿no? Pero de verdad, quizás las personas que tengan un trasegar más en su vida, ¿no? Pueden ver por qué caminos equivocados que parecían verdaderos no sabremos o pues o quizás se hayan metido, ¿no? O hayan conocido a personas que hayan metido por ahí y han perdido dinero, han perdido tiempo, han perdido su salud, han perdido sus expectativas, sus ilusiones, por poner sus corazones en esas sabidurías mundanas o esas pseudociencias que parecían que eran verdaderas sabidurías. Ah, cómo ser exitoso en el mundo, cómo conseguir dinero, cómo desenvolverte bien en la sociedad y que todos te aplaudan, te alaben, cómo ser más bello, más bella, cómo conservar la eterna juventud, ¿no? Hay tantas pseudo sabidurías y tantas pseudociencias y tantos aspectos de esa sabiduría mundana. Cómo verte más atrayente, más bonita, pues son sabidurías mundanas. Entonces, descartemos eso y quedémonos con Jesucristo, que es la verdadera sabiduría. Y para más enamorarnos él de Jesús, nos va entonces ya a saltar a decir cuáles son esos efectos maravillosos que produce en quienes la poseen. Y nos habla entonces de estos 5 efectos, que los vimos muy rápidamente y vamos a mirarlos un poquito más en detalle, ¿no? El discernimiento y penetración, transmisión atrayente y eficaz de la buena noticia, fuente de gozo y de consuelo, dones y virtudes del Espíritu Santo, y que inspira grandes empresas y da pesadas cruces. Esto nos dice Montfort que son uno de los efectos más comunes, aunque no los únicos, que produce la sabiduría eterna en quienes la tienen.
en la nota pues de este libro que ustedes lo tienen y que les invito a leer. De verdad no se queden solamente con estas clases. Aquí tratamos es de explicar un poquito, aterrizar, aclarar un poquito los capítulos para que los podamos entender mejor. Pero aquí realmente no damos como tal los capítulos, decimos de qué hablan, ponemos ejemplos, tratamos de actualizar un poquito la información que nos da, pero el fuego, digamos, el ardor por esta sabiduría eterna la tiene Montfort en cada una de esas líneas que escribe. O sea, yo no soy capaz de transmitirles todo ese amor y ese ardor que estaba en el corazón de Montfort por la sabiduría eterna. Pues obviamente yo soy bastante inferior a él. Él era un gran santo pasado por el sufrimiento, triturado por el sufrimiento, formado en esa escuela, digamos, de la renuncia, del dolor, totalmente entregado, pasado totalmente por las virtudes. Y bueno, que habían sido bastantes cosas, no es lo mínimo que uno puede hacer, ¿no? Entonces, acá solamente tratamos de aterrizarlo un poco, pero por favor vayan y beban en la fuente. Ya con estos vamos a tener un aterrizaje más fácil y una orientación mejor, pero no se queden sin leer ese bello libro que además es corto, ¿no? Entonces vamos a ir a detallar estos efectos que produce la sabiduría más comunes. Bueno, en la nota les decía, refieren que Montfort los poseyó y de hecho, claro, mire, siglo XVIII y al tiempo de hoy esas palabras son actuales, esas palabras valen para nuestras vidas, para todas nuestras generaciones posteriores valieron y para nosotros también. Y para todos nosotros que somos de diferentes países, culturas, bueno, razas, pues también no. Entonces, ahí había ya un efecto de esta divina sabiduría en este santo que nos transmite este arañazo del conocimiento de Jesucristo a través de estas letras. El discernimiento y la penetración, pues ya lo decíamos, que era una agudeza, una capacidad de ir más allá, una capacidad de ver lo que no, lo que está velado para muchos. Es prácticamente la ciencia de los santos. Él acá, él va a hablar mucho de Salomón, ¿no? Pero refirámonos más a la gran mayoría de santos que ya conocemos. Tenemos un bagaje de santos muy hermosos en nuestra Iglesia Católica. Y de muchos podemos ver que aunque fueran poco formados, digamos, aunque fueran sencillos, intelectualmente toscos incluso, tenían una fuerza, sabían llegar al punto de lo que era, sabían diferenciar entre lo que era bueno y lo que era malo, sabían dar en el blanco respecto a las almas para convertirlas. Hoy. Nomás un ejemplo, aquí él nos va pues a citar aquí Santo Tomás de Aquino, ¿no? Un santo muy humilde y muy sabio, muy santo. ¡Qué agudeza! Dice de la Suma Teológica, que es todavía pues la que rige los seminarios, la mayoría de los buenos seminarios dicen los clérigos que conocen. ¿Qué fuerza tuvo que tener? ¿Qué agudeza? ¿Qué penetración? ¿Qué discernimiento? ¿Qué claridad para poder dar un conocimiento que pasa la prueba del tiempo, ¿no? Él después de ver a Dios, dicen, hay una narración que dice que después de tener un conocimiento de Dios, podríamos decir místico, destruyó muchas de sus obras. Dijo, no, yo todo lo que he escrito es basura, realmente con respecto a lo que he visto. O sea, lo que he visto es mucho en comparación de lo que he escrito. Yo no he escrito nada, o sea, no he sabido llegar. Y es de las mentes más brillantes de nuestra Iglesia Católica. Entonces, esto lo da la sabiduría eterna. Nos vamos a detener aquí porque la vez pasada pues lo pasé muy rápidamente. También en tantos santos les decía, el santo cura de Ars, un santo que no pudo pasar casi los exámenes para apelar pues a su título, para lograr su título de sacerdote, sino por gracia de Dios. Y llega a convertir todo el pueblo que le es encomendado. Nosotros podemos buscar, les invito a los que no conozcan a buscar los sermones del santo cura de Ars en YouTube. También podríamos adaptarlos a nuestro tiempo. Qué agudeza para saber dar en el blanco, para saber diferenciar de tanta cosa lo que es esencial, el oro de la escoria, separar lo que brilla, lo que debe brillar, lo que vale de lo que no, a pesar, perdón, de lo que brille aparentemente. Muy bien, otro de estos efectos es la transmisión atrayente y eficaz de la buena noticia. Ya decíamos, no solamente
tener estas luces para transmitir la verdad, sino saberla transmitir de un modo eficaz y atrayente. Y aquí nuevamente, el Señor confunde a los sabios y entendidos usando a los sencillos, ¿no? Muchas veces. Entonces nos refiere mejor a los apóstoles, a Moisés, que era tartamudo y que fue capaz, pues, de dirigir un pueblo y de comunicarle los deseos del Señor. Los apóstoles que eran rudos, que eran pescadores, que no, más bien eran ignorantes, ¿no? A nivel intelectual, y luego con qué sabiduría hablan después de que el Señor pues tiene su resurrección y después de Pentecostés, y cómo difunden el Evangelio por todo el mundo. ¿Cuántos santos también? Aquí está el santito San Juan de Ávila, realmente con sus palabras son como flechas al corazón, o sea, que tú los escuchas y cuántos más, no solo él, cuántos santos obispos y demás. Sus palabras eran esas flechas agudas que generaban conversiones y que mucha gente corría a escucharlos, porque esto no era de ellos, es que se lo producían ellos, esa unión con la divina sabiduría. Esto es un tip para ustedes que van a consagrar corazones, ¿no? Dicen que San Juan de Ávila pasaba casi que una noche entera o pues varias horas frente al Santísimo preparando sus sermones. O sea, él preparaba sus sermones en oración ante el Santísimo. Claro, bebía de la fuente real de donde todos han bebido, que es la sabiduría eterna encarnada de Jesucristo, y por tanto tenía esa capacidad de transmitir de forma atrayente y eficaz la buena noticia. El otro aspecto que nos menciona mejor es que es fuente de gozo y de consuelo, ¿no? ¿Por qué? Porque comunica el gusto por las cosas de Dios y quita el gusto por las criaturas. O sea, muchos de nosotros vivimos es atrapados por las criaturas, con gusto por las cosas de acá. Criaturas no me refiero solo a las personas, también muchos los animales a veces nos tienen atrapados y casi que los idolatramos, ¿no? Los ponemos en lugar de Dios. Dejamos de cumplir el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Podemos poner ahí personas y criaturas, ¿no? Y filosofías e ideas y etcétera, y modas, etcétera. Entonces, este efecto es que te pone el gozo y el consuelo en Dios y te deshace, o sea, te desapega de todo lo demás. Y a vos ya no te importa lo que pases si tienes a Jesús en tu corazón, ¿no? Entonces puedes estar pasando situaciones difíciles, como San Pablo, que estaba en la cárcel con su compañero y allí, después de haber sido incluso insultado, todas las veces que fue golpeado, él lo que hacía era alegrarse por haber padecido por Cristo y así tantos santos que les decían al Señor que no les importaba si les daba sufrimientos, que con que lo tuvieran a él y que si eso fuera de su agrado, que bastaba. Y bueno, de ahí podíamos también inferir los gozos, los consuelos de tantos de estos místicos que tuvieron unos éxtasis maravillosos. Aquí tenemos a San Felipe Neri, podemos mencionar a Santa Teresa de Ávila. Bueno, hay tantas santas que solamente se arrobaban en Dios y todos los santos, de hecho, porque han sido santos, porque se han dejado impregnar, enamorar, gustar de esta sabiduría eterna. No la han rechazado, la han acogido, es la invitación que nos está haciendo mejor a nosotros. Y han hecho de ellas sus delicias y su fin. La cuarta parte o efecto es la transmisión de los dones y virtudes del Espíritu Santo. Entonces acá él nos dice, bueno, no solamente le da los dones, sino también virtudes. Y él hace referencia a estas tres que estamos acá, las virtudes teologales, cardinales y morales. Sabemos que las virtudes teologales son las que se refieren teologales, teo, Dios, a Dios, ¿no? Que ¿cuáles son? La fe, la esperanza y la caridad, son virtudes. La fe la tenemos que cultivar. Sin fe no creeríamos en Dios sin verlo. La esperanza es confiar en Él, que Él realmente nos tiene un cielo, que nos ama, que nos espera, que a Él vamos a ir. Y la caridad es el amar a Dios, no es la caridad con el prójimo, estamos hablando de las virtudes teologales, es la caridad o el amor a Dios. Las virtudes te las infunde la sabiduría eterna a través del Espíritu Santo. Las virtudes cardinales, esto se nos ha olvidado un poco, y estas son virtudes que sostienen otras virtudes, o sea, ejes transversales, son virtudes importantísimas
que son la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza. Ellas sostienen otras virtudes. Muchos pecados se evitarían si nosotros trabajáramos estas 4 virtudes, las virtudes cardinales, la templanza o la moderación en todo, en el comer, en el beber, en el comportarnos, en el vestir también, en el hablar, en todo, en el uso que hacemos del tiempo, pues en el uso tiempo que le damos a las cosas. La prudencia, o sea, en no saber, en no exponernos a cosas que van a afectar mi alma. Aquí no es esa falsa prudencia o prudencia humana en que yo simplemente me expongo a lo que me vaya a beneficiar. Entonces me relaciono solamente con las personas que vayan a traer una utilidad para mí, no. Esa es una prudencia humana y podríamos decir de la sabiduría mundana, sino a esa prudencia en que yo no me expongo a situaciones que vayan a amenazar mi alma, o sea, la vida de la gracia en mí. Esa es la prudencia. Y evito, por tanto, todas esas cosas que pueden ser malas. Entonces me invitan a una fiesta donde sé que va a haber trago, donde van a haber malas amistades o donde van a haber personas mal vestidas y por ahí pues puedo caer en un riesgo de un pecado, pues no asisto por la virtud de la prudencia. Me ofrecen un trabajo que posiblemente va a absorber mi tiempo y me va a alejar de Dios o me va a quitar el poder ir a la Eucaristía los domingos. Pues si yo realmente amo a Dios sobre todas las cosas y quiero ponerlo en primer lugar, pues así me toca un poquito más apretada, no, más bien no, lo rechazo. O un trabajo donde hay amigos que me van a alejar de Dios, personas, y yo no tengo la fortaleza para enfrentar esto, entonces más bien no me expongo. Bueno, la prudencia perfecta, la justicia, que es el dar a cada uno lo que le es debido, a Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César, al prójimo lo que es del prójimo. Entonces, también deberíamos practicarlo. Por la justicia, pues no habría robos, no habría mentiras, no habría infidelidades, no habría ese tipo de pecados. Entonces, miren que es una virtud que sustenta pues muchas otras, ¿no? Y la fortaleza, que es esa capacidad de soportar lo malo por amor a Cristo, de salir fuerte en las tribulaciones, sosteniéndonos en Dios, ¿no? Muy bien. Y nos habla también de unas virtudes morales. Y estas virtudes morales también muchas las hemos olvidado. Las enseñaban quizás anteriormente, pero ya pues las han dejado un poco de lado y quizás las nuevas generaciones no las conocen como virtudes. Que uno es la virtud de la religión. O sea, ¿qué es la religión? Es eso que te liga a Dios. Tenemos que estar ligados a nuestro ser superior y por medio de que nos ligamos de la religión. Otro es la humildad, que es también el piso de muchas virtudes. Otra es la mansedumbre, ser mansos y humildes de corazón como nuestro Señor. La obediencia, el desapego, la mortificación, la oración y otras más, ¿no? Entonces, esto nos lo comunica la sabiduría eterna. Y por último, inspira grandes empresas y da pesadas cruces. Bueno, esto es, nos dice pues la sabiduría es dinámica. La sabiduría busca que sea comunicado pues el bien mismo a Dios, ¿no? Perdón, a los hombres. Agradezco el cierre de micrófonos para la concentración. Hay bastantes ya ejemplos, habíamos citado el Padre Pío, las obras de Don Bosco, pero también está esto de aquellas persecuciones, aquellas, digamos, calumnias, desprecios, abandonos que tienen que pasar aquellas personas que siguen a Dios, ¿no? En general, ¿no? Bueno, algunos santos, unos a mayor o menor medida, pero el Señor ya lo dijo en sus bienaventuranzas que veíamos hoy. Bienaventurados aquellos que sufren persecución por mi causa, ¿no? Que ellos, pues, ¿no? Vamos a asegurarnos el reino de los cielos. Si a él lo persiguieron, a nosotros también nos perseguirán. Entonces podemos ser incomprendidos, calumniados, nos puede el mundo tentar, el diablo también combatir, los mismos familiares atacarnos, despreciarnos pues cualquier tipo de personas. Pero todo esto no es sino formas en que la sabiduría eterna nos va purificando, nos va cultivando o nos va llenando de méritos, como pasaba quizás en la vida de San José, ¿no? Por revelación privada, pues hay unas muy hermosas donde refieren todo lo que él sufrió. Era un santo muy favorito de Dios, pero Dios no le ahorró pues esas cruces tan pesadas. Lo mismo a la Santísima Virgen María. Entonces,
da cruces pesadas, pero con él mismo, que es fuente de gozo y consuelo, se pueden llevar estas cruces. Y suscita grandes empresas. ¿Cuántas cosas grandes no han hecho los santos de la Iglesia Católica? El sistema universitario prácticamente fue por la Iglesia Católica. Todas estas obras de recoger los niños de camines, los de la calle, niños abandonados, los abuelitos, obras grandísimas que luego se fueron convirtiendo también en hospitales, ¿no? En orfanatos, en ancianatos. La iglesia es la obra de caridad más grande del mundo, ¿no? Y fueron obras que suscitó que en la sabiduría eterna por medio de santos sencillos y humildes y muchos sin un peso pues para iniciarlas, pero que con Dios se iban abriendo pues los caminos. Muy bien, esa es esta parte donde quería pues detenerme un poco, puede que enfatice un poco ahí, pero no importa, estos otros capítulos que vamos a ver hoy, 9, 10 y 11 no son tan largos, entonces podíamos tomarnos este tiempo y me parecía importante afianzar este otro. Bueno, el capítulo 9. Después de que Montfort entonces nos va a tratar de enamorar de esta sabiduría, porque es lo que él continuamente va a estar haciendo en este libro. O sea, él nos va a estar invitando a amarlo y por tanto a conocerlo. Y él oscila un poco en estos primeros capítulos entre mostrarnos su grandeza, su belleza, los deseos que tiene nuestro Señor Jesucristo de comunicarse a nosotros y también de referirnos algo de él. Entonces, nos habla de sus bellezas, de los efectos que nos da, de las bondades que produce en nosotros, pero también nos va a hablar de su vida. Entonces, el día acá, recuerden que por allá había hecho un break en los primeros capítulos cuando hablamos de cómo participó la sabiduría eterna en la creación del mundo y del hombre, cómo llega esa desgracia del pecado original, la sabiduría eterna se conmueve y se ofrece encarnarse para redimir, salvar al hombre. Y ya ahí hace un break en que empieza a hablarnos de las excelencias y bellezas de la sabiduría, en que lo debemos escoger a él y descartar la mundana, bueno, esto que ya hemos repasado. Y aquí ya va a entrar en ese momento de la encarnación y la vida de la sabiduría en la tierra. Entonces nos va a decir que él había prometido salvar al hombre, ¿no? Encarnarse en ese acuerdo que hubo con la Santísima Trinidad. Él nos refirió. Desde entonces, todos estos santos del Antiguo Testamento, pues, van a estar clamando porque venga esta sabiduría eterna, o sea, porque venga el Mesías prometido, aquel rey esperado que les iba a dar la libertad. Y van a ser muchos años, van a ser varios siglos, varios siglos en que va a ser esperado y que ellos van a clamar, pero esas peticiones, esas suspiros, digamos, dice Montfort, no habrían logrado pues como arrancar esta gracia todavía de Dios. Pero cuando llega la plenitud de los tiempos, o cuando llega el momento de la redención en que ya el Señor dice, sí, ahora estamos, el Señor Jesucristo va a tomar carne, o sea, eso es lo que significa la palabra encarnación, en el seno de una mujer. Entonces nos va a decir Montfort que la sabiduría divina se va a construir una casa, que como muchos no son dignos de ella, pues estas súplicas no lograban hacer traer esa bendición de la sabiduría eterna al mundo. Entonces él mismo se va a conseguir una casa, se la va a construir y la va a llenar de gracias, que todo ese manantial, que el pecado de gracias y de bondades y virtudes de Dios, que el pecado represó, los va a soltar, o sea, como con abundancia en esta criatura. Y que va a crear a la Santísima Virgen María. Recordemos, la fiesta de la Inmaculada Concepción, o sea, es la concepción de la Virgen María, no es la concepción de Jesús, aunque se celebre el 8 de diciembre, ¿no? Es la fiesta de la concepción de la Virgen María en el seno de Santa Ana, pero inmaculada, es decir, sin mancha, sin la mancha del pecado original. Y aquí Montfort va a hacer un elogio muy grande. Nos va a decir que María es esa obra maestra del Altísimo, es ese milagro de la sabiduría, es ese prodigio del Omnipotente, un abismo de gracia que solamente el Creador puede comprender en qué altura, anchura y profundidad están esas gracias que Él le comunicó. Él entonces, nuestro Señor manda al ángel San Gabriel, aquí lo vemos, a pedirle el consentimiento de esta criatura, porque él no va a hacer nada, pues, sin ella, ¿no? Sin que ella diga que sí. Y le va a
mostrar que se ha enamorado pues de toda esa belleza y esa gracia y esa virtud que hay en ella, que ella, él mismo formó, ¿no? La Santísima Virgen obviamente le da esa libertad de decir sí, sí o no, pero hay como una expectación en los cielos, en la tierra, en estas generaciones futuras, en todos, en los que ya pasaron también, ¿qué dirá la Santísima Virgen? Si dirá que sí o no. Pero ante ese sí, que ella dice, aquí les da el Señor, hágase en mí según tu palabra, pues se crea el gran prodigio de la encarnación. O sea, se suceden, nos dice él, múltiples prodigios, porque nosotros quizás no meditamos suficientemente en la encarnación, pero la encarnación es una obra grandísima, grandísima de Dios, porque une la naturaleza humana con la naturaleza divina, porque es el invento perfecto para redimir al hombre, porque nos acerca a Dios mismo, a nosotros, criaturas, porque es Dios que viene a compartir nuestra vida, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestra hambre, nuestra sed, nuestro frío, nuestro cansancio, todo. Es el Rey de cielos y tierra, el Creador, en medio de nosotros, haciéndose pasar por uno de ellos, pero siendo Dios y siendo hombre al mismo tiempo, que es lo que se llama la unión hipostática. Y eso también es muy grande, por eso él habla aquí de se obraron múltiples prodigios, porque la unión hipostática no es solo decir esto, sino una naturaleza humana y divina, no. Es que también Dios, al tomar nuestra naturaleza humana, y esto lo dice Cornelio Lápide, elevó al hombre casi que a la dignidad de Dios, casi que, imagínense qué tan grande, nosotros que somos unas criaturas mucho inferior a los ángeles, y ser elevados a esa dignidad. ¿Por qué? Que porque a partir de que el Dios viene y se hace hombre, todas las acciones de este Dios hombre van a estar como divinizadas, van a estar llenas de méritos. Y nosotros, ya usando estos méritos de Jesucristo, o uniendo nuestras acciones a las de Él, vamos a hacerlas, entiéndanme bien acá, casi divinas. Solo lo pueden buscar una obra que se llama Jesucristo de Cornelio Lápide, un gran pues escritor y teólogo que profundiza mucho en este misterio de la encarnación. Bueno, también habrán otros más, pues yo me sorprendí bastante con este conocimiento que él dio de lo que significa la encarnación, porque realmente no lo pensamos. Y de aquí una invitación muy especial a amar y valorar más este misterio hermoso, esta fiesta preciosa de la Navidad que se ha paganizado tanto. O sea, nosotros como apóstoles de la Santísima Virgen María y de nuestro Jesús, la sabiduría eterna y encarnada, debemos ayudar otra vez a cristianizar estas celebraciones sagradas, porque son sagradas, son santas, que se han paganizado, que el mundo pues nos ha arrebatado, que el mundo ha ahogado. Entonces ya luego vamos a pasar en una segunda parte a mostrarnos la vida de la sabiduría encarnada en la tierra. Él va a hacer un repaso rápido, y aquí lo vamos a ver, ahí están los 8 puntos que él nos refiere como títulos, y van a ser pedacitos muy cortos, ustedes lo van a poder ver. Es un recorrido que él hace pues para mostrarnos que realmente se cumplió esa promesa y que hubo maravillas en cada uno pues de estos pequeños aspectos, digamos, de la sabiduría humana aquí en la tierra. Entonces, recordemos esto es importante pues para que nos contextualicemos, ¿no? No lo traemos por ahí en este capítulo como tal, pero para que lo recordemos. Él al principio nos había dicho que iba a intentar hablarnos de esta sabiduría eterna y encarnada, o Jesús, que es lo mismo, Jesús es la sabiduría eterna y encarnada que dice Montfort, en la eternidad y en el tiempo. Cuando él se refiere que nos iba a hablar de él en la eternidad es cuando está antes en el seno del Padre, aquí lo vemos en este cuadrito si lo recuerdan, y luego después de la encarnación y vida en la tierra, o sea, en la eternidad, antes de la encarnación y después de la encarnación. Él siempre, el que es, el que era, el que será, él siempre estaba en la eternidad, no antes. Entonces no podemos decir que un principio y tiene un fin, no. Lo miramos desde allá, hacemos el break de su encarnación en la tierra y lo miramos ya glorificado, eterno, totalmente. Entonces lo vemos en la eternidad y en el tiempo. Cuando él habla en el tiempo se refiere
a este pedacito, el rojito que vemos acá, de la encarnación y vida en la tierra. Ese es el tiempo, o sea, en la esfera temporal, aquí se metió para redimirnos. Entonces nos va a dar pues estos punticos. Lo primero es que nació de una madre virgen, quiso pues que fuera una mujer casada, porque pues no se dijera que es unión ilegítima, ¿no? Pues o de algo, sino que de algún modo esto también cubriera pues cierta dignidad, ¿no? La dignidad que él tiene, ¿no? Le puso ahí a San José para que le ayudara, ¿no? Para que fuera ese cooperador en esta obra tan hermosa que iba a ser de la encarnación y la redención. Bueno, su concepción la anuncia el ángel Gabriel. Su madre nace de una madre virgen, virgen y madre. Los grandes títulos de la Santísima Madre Nuestra, Nuestra Señora, es virgen y a la vez es madre. Un dogma mariano y además misterio y además verdad que también estamos llamados a creer. Porque si Dios puede, digamos, curar un enfermo que tiene un cáncer terminal y luego los médicos no encuentran nada, ¿por qué no iba a poder hacer que una virgen concibiera, fuera madre y siguiera siendo virgen? Es así. Dice, bueno, al respecto acá, y relacionado con esto, a veces nos llenamos de fuentes que no son correctas. Y por ahí muchas películas que hablan de la natividad y muestran como si fueran partos naturales. Recuerden, y la Virgen como expresando dolor, y no, muchas místicas nos refieren que antes ella entró en estas, que luego tuvo el niño en sus manos, pues, que no se sabe cómo, que ella está en un éxtasis, en un arrebatamiento con Dios, pues si los santos han entrado en éxtasis de solamente contemplar a Dios, ahora ella que lo lleva en su seno, ¿cómo sería? Pues mucho más fuerte, ¿no? Digamos, esta impresión. Y dice San Agustín que así como pasa el cristal, la luz a través del cristal, perdón, y no daña el cristal, el vidrio, que así pasó nuestro Señor a través de la Virgen, sin dañarla. Entonces, para los que de pronto están cegados pues en su naturaleza racional y dicen, no, pues esto no es imposible, para Dios no hay nada imposible. Lo segundo es que nace en Belén de Judá, ¿no? Él nos da unas fechas, él dice que esta encarnación, pues que tuvo lugar el 25 de marzo, de hecho el 25 de marzo celebramos la fiesta de la encarnación. Y nos dice que, bueno, pues como también lo celebramos, que el 25 de diciembre nace en la ciudad de Belén. Es en un establo, nos recuerda, sencillo, humilde. Solamente unos pastores les es anunciado que nace este rey y a unos reyes de otros pueblos, pues que vienen a visitarlos guiados por una estrella. Este es el misterio, pues, de la Navidad. Dice que cuando se nace este niño, los ángeles cantan en las alturas y dicen gloria a Dios a los hombres y en la tierra paz a los de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, perdón. Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y ahí es uno para rescatar los elementos de la Navidad. Les decía, la Navidad es volcarnos sobre ese misterio del nacimiento de Jesús. Ya muchas veces los ángeles, los corderos, los pastores, todos estos elementos que son de la Navidad lo hemos olvidado y los hemos dejado de lado. Y los hemos sustituido por cosas paganas que no tienen nada que ver, que por un Papá Noel, que por un duende, que por unas luces de un montón de colores que no dicen nada, parecen más un carnaval que una alusión a la Navidad. Que por mucho lujo, comida, vestuarios, ya cosas indecentes, músicas que no, indecentes. Aquí en nuestro país, Colombia, hay una costumbre muy linda, entendiendo que también Ecuador y hay otros países, bueno, España, no sé cuáles más, tienen Alemania, que tenía, no sé cómo está ahora, la costumbre preciosa de villancicos, que son canciones hermosas que adoran y honran ese nacimiento. Entonces volvamos a estos villancicos, volvamos a recuperar este sentido de la Navidad y así también estamos honrando a nuestro Señor. Lo tercero que nos dice, bueno, él ya se somete a la circuncisión, sus padres cumpliendo la ley de Moisés, que decía que todo varón pues tenía que ser circuncidado, lo circuncidan y allí esa circuncisión es como si fuera el bautismo y le ponen el nombre de Jesús. Dice también este nombre que ante el cual el cielo, la tierra, toda la rodilla se tiene que doblar, ¿no? Y este nombre, en el nombre del cual se han obrado milagros, se han echado demonios, se ha extendido el evangelio de Cristo a todas las naciones.
nombre poderosísimo en el cielo y en la tierra. Si solo su nombre es así, ¿cómo será el poseedor de ese nombre? Entonces, para que nos ayudemos a amar más esta divina sabiduría. Llega la adoración de los magos. Se refieren en esos pasajes de estas místicas que ellos era un niño radiante de luz, que un niño precioso. Por eso hay advocaciones, aquí en nuestro país también hay una que se llama el divino niño, o el niño Jesús de Praga, entiendo, está por ahí, pero esto de decirle divino niño, es que realmente era un niño que arrebataba la atención, hermoso, radiante, que cuando nació toda esa gruta se llenó de luz porque él era la luz misma, estaba lleno de luz. Y estos magos, reyes que vinieron a adorarle, cuando lo ven allí saben que es la santidad misma y se postran en adoración. Estos eran hombres sabios, ricos, venían con sus séquitos y humillan sus frentes, ponen sus coronas a los pies de este rey niño que está pobre en esta gruta. El cuarto evento es que es presentado en el templo y luego tiene que huir a Egipto, ¿no? Recordemos lo de la presentación en el templo, pues era 40 días después del nacimiento, también era parte de la ley judía, como era la circuncisión. Pero sabemos que nuestra religión católica, el cristianismo viene del judaísmo, ¿no? El judaísmo siguió esperando el Mesías, el cristianismo ya lo reconoce nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cumpliendo esta ley judía, pues ellos presentan en el templo a los 40 días al niño Jesús como primogénito para ser ofrecido a Dios y a la Santísima Virgen María para purificarse, según pues la más pura purificando. Entonces, que ellos cumplieron pues como obedientes a la ley, ¿no? Allí pues el Señor se ofrece, se puede decir a Dios mismo. Sí, Dios se ofrece a Dios, su Hijo se ofrece al Padre Eterno para ya ser la víctima por nuestros pecados. Y Nuestra Señora nos dicen también, y San José pues, ofrecen ese Hijo, se desprenden de él para que sea despedazado, perdónenme lo fuerte, por la salud del mundo. Se manifiesta como sabio, es bautizado. Bueno, entonces a la edad de 12 años, ya él se pierde en el templo. Recuerden, bueno, luego tiene que huir a Egipto porque Herodes lo quiere matar. Entonces, tienen que irse como desplazados a un país extraño, pagano, que no habla su lengua, donde no tienen conocidos. Y ahí va San José como el protector y guía de esta sagrada familia allí en Egipto. Permanece allí un tiempo y ya luego, pues, se manifiesta como sabio. Cuando regresan a Jerusalén, llegan a Nazaret, vuelven a Jerusalén a cumplir con la Pascua, las fiestas pues de la Pascua judía, que tenían que ir todos los judíos al templo de Jerusalén. Y bueno, allí sorprende con su sabiduría enseñándole a los doctores de la ley. Claro, es la sabiduría eterna y encarnada. Era un niño de 12 años, pero ahí estaba la sabiduría misma. Y él dice, vine a cumplir la voluntad del Padre. Muy bien. Sigue pues esto de su vida, ya empieza la vida pública, se hace bautizar por San Juan Bautista, ¿no? Hace varios milagros, bueno, va sobre las tentaciones en el desierto, ya empieza a predicar la palabra de Dios, el reino de Dios, hace varios milagros, es condenado por varios de estos milagros, en especial pues después de que resucita a Lázaro, entra triunfante en Jerusalén. Y bueno, dicen después de que resucitó a Lázaro que decidieron su muerte, ¿no? Los judíos, aquellos que no querían creer en él, que estaban pues más bien detrás de otro tipo de honor. Bueno, aquí ya veo pues el tiempo. Luego se somete a la pasión y muerte a través de la cual nos redime y es sepultado, resucita y sube al cielo. Entonces ya en estos capítulos, ahí tuvimos un resumen rápido de la sabiduría de la vida en la tierra. Él luego va a retomar y nos va a hablar de las enseñanzas de él, pero pues, eso es lo que nos da de la sabiduría eterna en el tiempo, en la eternidad y en el tiempo, más que todo en el tiempo, ¿no? En el capítulo 10 y en el capítulo 11, en ambos, aquí están los dos, él nos va a hablar de lo mismo, nos va a hablar de la encantadora belleza e inefable dulzura de la sabiduría encarnada. En el 11, de la dulzura de la sabiduría encarnada en su conducta, o sea, aquí ya nos quiere decir, miren, él se encarnó. Recordemos que es lo que estamos mirando, encarnación y vida en la tierra. Él se encarna para nosotros. Y además, y es dulce además. O sea, él oscila entre dárnoslo a conocer y enamorarnos de él. Entonces aquí nos va, para enamorarnos de él, nos va a hablar de la dulzura.
y en cuánto se manifiesta su dulzura. Entonces su dulzura se manifiesta, volvamos a este cuadrito que tenemos aquí de Jesús en la eternidad, en el tiempo, se manifiesta en la eternidad, o sea, desde el seno del Padre, cuando se encarna y tiene su vida en la tierra, y en el trono de Dios. Ese es el resumen de en lo que se manifiesta la sabiduría de la dulzura de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos va a decir, ¿y por qué esa dulzura? Pues como la intención de Él es atraernos a nosotros, a que lo amemos y a que lo imitemos, o sea, atraernos a su amor e imitación. Entonces, Él se ha adornado de todas las más amabilidades y dulzuras más atrayentes y delicadas, sin ningún defecto ni fealdad, ¿no? Y bueno, y no solamente lo ha hecho así para traernos a nosotros, sino porque es la belleza misma, es la bondad misma, o sea, es en su esencia dulzura. Y bueno, esto lo vamos a ver, lo vemos, busquen un santo, ustedes creen que nuestros señores, los santos estarían enamorados de nuestro Dios si Él no fuera dulce. Cuántas palabras hermosas uno puede ver en estos libros de estas místicas de nuestro Señor Jesucristo, a ellas. Por ahí está, recientemente mirábamos Santa Faustina, la consagración de la Divina Misericordia. ¿Qué palabras tan hermosas le dirige? Hay una por ahí que se llama Gabriela Ossi, es un librito pues de relación privada, pero también es una laica. ¿Qué palabras tan preciosas le dirige? Hay otra que ahora en el mes del corazón de Jesús les puedo referir, Sor Josefa Menéndez. Les invito a los que no conozcan a buscarla. Ella tiene un librito, hay un librito que se llama Un llamamiento al amor, es precioso. ¿Qué palabras tan dulces les dirige sin dejar de decir la verdad, no? Entonces ella va a ser, perdón un momentito, dulce en su origen, va a ser dulce. Según los profetas, esto es mirándola en la eternidad, va a ser dulce en su nombre, en su semblante, en sus palabras. O sea, desde que está en el seno del Padre ya es dulce. Mira, se ofreció por nuestra redención, a darse por nosotros. Según los profetas, ellos van a decir de este Mesías, Él no va a quebrar, digamos, no va a apagar la mecha humeante, ni esa caña que está quebrada no la va a acabar de dañar. O sea, al que está en pecado o está mal, está alejado, Dios no lo va a acabar de condenar. Él es dulce. Todo esto lo van a referir los profetas. No va a ser como un cordero manso que no abría la boca ante los ultrajes. Va a ser dulce. Esto en la eternidad, o sea, antes de encarnarse en la tierra, ya se va a referir su dulzura. En su nombre, qué dulzura el nombre de Jesús. Jesús, si ese nombre tiene un poder tan fuerte, ese solo nombre hace parte de nuestras oraciones y derriba al enemigo. Cuando decimos el Ave María, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús, eso hace temblar el infierno, ¿no? Por esa dulzura de su nombre. Hay una canción acá, pues les invito a buscar en los himnos litúrgicos antiguos, también les una invitación, otra invitación, a rescatar esos tesoros preciosos de nuestra iglesia. Hay muchos himnos antiguos que van quedando en el olvido y que son parte de los legados que nos han dejado grandes santos. Hay un himno que se llama Regocijémonos en el nombre de Jesús, o en el dulce nombre de Jesús, es de San Bernardo de Claraval. En canciones lo pueden buscar como Jesús Dulcis Memoria. Son 50 estrofas donde él refiere todas las dulzuras de Jesús, en especial de su nombre, ¿no? Dice cuán dulce es Jesús. Entonces, para ustedes sellar este capítulo, les invito a buscar ese himno. Ojalá encontrasen las 50 estrofas de San Bernardo para que puedan deleitarse en esa belleza. Es uno de los poemas más lindos de esa época, del siglo de San Bernardo. La sabiduría es dulce en su semblante, cuánta belleza en su rostro. Nos refiere mejor que incluso pues cuando lastimaban a nuestro Señor, cuando los soldados lo golpeaban, que le tenían que cubrir el semblante porque su dulzura era tal que solo viéndolo uno no se atrevería a golpearlo, ¿no? O ellos pues no se atreverían a golpearlo. Y en sus palabras, cuando se fue, inclusive con los pecadores, no solamente con ellos, pero inclusive con ellos o con los que se habían equivocado. De pronto fue duro con algunas personas ya por quizá la decepción de la obstinación en su pecado, ¿no? Como los fariseos, ¿no?
y los maestros de la ley, les decía que eran hipócritas. Que miren, entonces, eso ya es terrible porque unas palabras de esas invoca las que es la misma dulzura, pues revelan un asco digamos, de un actuar muy reprobable a los ojos del Señor. Muy bien, esto es pues el capítulo 10 y él va a completar el capítulo 11 con la sabiduría dulce en toda su conducta. O sea, él siempre actuó con sabiduría. ¿A qué se dedicó nuestro Señor en la tierra? A curar enfermos, a resucitar muertos, a multiplicar los panes. Se compadeció de las multitudes que le seguían y que estaban quizás hambrientas, ¿no? Y a todos los alimentó. A quien le decía que fuera a curarle un enfermo si podía, iba y lo curaba. A nadie le negó, pues, sus milagros, sus obras, incluso a los pecadores, a la mujer adúltera con cual la dulzura no la trató, a la samaritana que estaba alejada de Dios, en la promiscuidad podríamos decir con 5 maridos, que ninguno realmente era el marido, cómo la atrajo hacia la verdad, ¿no? A tantas personas equivocadas y alejadas, ¿cómo las trató? O sea, siempre fue dulce, dulce en su conducta. Y ahora pues vuelve a pasar Montfort en la 7ª partecita que va a tratar de esta dulzura de la sabiduría encarnada, de cómo es dulce en la gloria. Entonces, ya en la eternidad, una vez está glorificado, resucitado, sigue siendo dulce, que nos sigue llamando con esa dulzura, se sigue quedando en la hostia, sigue soportando ultrajes, irreverencias, sacrilegios, sigue soportando nuestras ingratitudes, nuestros olvidos, nos sigue llamando, sigue estando dispuesto a escucharnos, sigue estando ahí con nosotros. Entonces, dice Montfort, que todo lo hizo bien, que todo lo hizo con precisión, sabiduría, santidad y dulzura, que no es posible encontrar en Jesús ningún defecto ni deformidad. Por eso lo tuvieron que acusar falsamente, porque es que no había nada que reprocharle, ¿no? Muy bien, entonces cerremos pues con estas ideas pues principales, ya para terminar nuestro tema, y es de estos 3 capítulos de la encarnación y vida de la sabiduría divina en la tierra, y de la dulzura y belleza de la inefable sabiduría, de la sabiduría encarnada. Entonces vamos a ver lo que hemos recorrido hoy. Hemos recorrido que la sabiduría prometió encarnarse, ¿no? O sea, hacerse hombre. Encarnarse es tomar carne, no, cuidado con reencarnarse, no es encarnarse, o sea, tomar carne, nuestra carne humana, para salvar a la humanidad. Lo mismo es hacerse hombre, es tomar la carne del ser humano, ser hombre, para salvar a la humanidad. Y fue muy, muy suplicado y esperado, pero solamente llegado el tiempo, escogió una casa, la hizo tan perfecta que la Santísima Virgen María, y allí va a colocar todas el abismo de sus gracias y virtudes. Envía un ángel, le pide el consentimiento. Ante ese consentimiento de la Santísima Virgen se realiza la gran obra de la encarnación. Bueno, se desarrolla su vida en la tierra acá, o sea, en el tiempo. Entonces está su nacimiento, su infancia, su vida oculta, que fue mucho más largo en tiempo, 30 años, y su vida pública, 3 años, nos dice. Luego va a someterse a la pasión, muerte, para redimirnos, pero luego va a ser glorificado con la resurrección, ¿no? Y como su finalidad al encarnarse era traernos a nosotros a su amor e imitación, pues entonces él se adornó de amabilidades y de dulzuras, ¿no? Y que podemos ver en él desde antes que esté aquí en la tierra, o sea, en la eternidad, desde el seno del Padre, desde la gloria del Padre, desde cómo hablaron de él los profetas, de lo que iba a hacer, y ya en el tiempo, o sea, en la vida, en la tierra, ¿no? En cómo, en el nacimiento, en su nombre, en su semblante, en sus palabras, en sus conductas, y luego pues en la gloria. Entonces, con esto cerramos, con esta frase tan preciosa de San Luis de Montfort: cuán bella, dulce y cariñosa es la sabiduría encarnada de Jesucristo. Bella en la eternidad por ser el esplendor del Padre, el espejo sin mancha y la imagen de su bondad, y más radiante que el sol y más resplandeciente que la misma luz en la eternidad, pero en el tiempo también bella en todo su actuar y toda su conducta. Muy bien, terminamos entonces. Muchísimas gracias. Si nuestra hermanita Ceci nos colabora con la oración final. Sí, mis hermanitos. Dios te pague, hermanita Ale. Te agradecemos, Muchísimas hermanita gracias. Ale.
Entonces, mis hermanitos, agradezcamos esta noche de conocerle más a nuestro Señor y esa dulzura, esa belleza incomparable y pues esa sabiduría que nos la comparte nuestro Señor si se lo pedimos, ¿no? Entonces, digámosle gracias, amado Jesús, por haber pasado por aquí, por darnos esa belleza que irradia en ti, en tu Madre tan santa también. Santo Espíritu, también invádenos con esa belleza de Jesús y de María, para poder hacer sonreír a Papito Dios, para que nuestra Madre no esté triste y que seamos luz y sal en este mundo tan necesitado. Te lo suplicamos por la intercesión poderosa de nuestra Madrecita del Cielo y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, muerto en la cruz por nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, Ceci. Lili, no sé si estás por ahí para compartir el formulario, por favor. No, muchas gracias a todos, gracias por este sí que le han dado a Nuestra Señora y que ella nos dé la gracia para seguir perseverando. Por ahora, una bendecida noche y nos vemos si Dios permite.